Hoy vamos a hablar sobre nuestra herencia wesleyana de santidad, ¿no? Entonces, así sentados, por favor, busquen Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Bueno, Jorge, tu Biblia. A ver, sus Biblias, apaguen celulares, sus Biblias. Pues tienen que traer su Biblia. Está bien que maneje tu celular, pero una Biblita ahí, ¿no? Que entre al bolsillo. Ya, muy bien. Dice así este versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos muchas verdades acerca de la oración en este versículo. Primero dice, orando en todo tiempo. Así que estás contento, feliz, triste, preocupado, no sé cómo estés, orando en todo tiempo. No, ahí. Luego, con toda oración y súplica en el Espíritu. No hay formas, hay para dar gracias, hay que interceder, hay que hacer las peticiones, hay que, interceder por otros, oración privada, bueno, muchas maneras de orar, así que con toda oración y súplica, pero por favor en el Espíritu. Y ahí la palabra Espíritu está en mayúscula y está hablando del Espíritu Santo, por si acaso, ¿no? Entonces, ahí, luego dice, velando en ella con toda perseverancia, o sea, siempre debes orar, siempre debes orar. Y luego termina y súplica por todos los santos. También es necesario orar por todos los demás hijos e hijas de Dios. No puedes descuidar esos aspectos. Una de las características del movimiento wesleyano, queridos jóvenes señoritas, es la oración. Wesley oraba a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Y tomaba como una hora y media para orar y leer la Biblia. A todos los que estaban bajo su liderazgo, Wesley exigía que lean la Biblia en los originales. No solamente en el inglés, que era su idioma, sino en el hebreo y en el griego. Eso era la disciplina que tenían que cumplir todos los días, ¿no? Los que están bajo el liderazgo de Wesley. Entonces, una característica. Si alguna vez encuentran un libro, dice, ¿no? Devocionales de Wesley, o sea, vida devocional de Wesley, hay un libro así, realmente ahí te habla de cómo eran esos tiempos que él tomaba todos los días. Entonces, oramos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Bendice, Padre, este tiempo. Háblanos, Espíritu Santo, tú sé obrando en cada momento y en nuestras vidas y a través de la mía, Señor. Te entrego este tiempo y que tú obres, te muevas y queremos seguir comprendiendo lo que es realmente ser parte de la iglesia del Nazareno. Padre amado, así oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar ahora de nuestra herencia wesleyana de santidad. No, nuestra herencia wesleyana de santidad. Ahora, ¿qué es herencia? Vamos. ¿Cuál es nuestra comprensión del término herencia? Ya, lo que te dejan o lo que recibes, ¿no es cierto? Herencia, oye. Entonces dice, wesleyana de santidad. Entonces, una de las cosas que dentro del movimiento wesleyano
tenemos y vamos a encontrar siempre es la santidad. La santidad. Y la santidad, por favor, se enseña en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es como dicen, ¿no es cierto?, en nuestros medios, cuando tocan un tema que es el más importante y esencial, se usa la palabra transversal, ¿no es cierto? O sea, que pasa todo y afecta todo, ¿no es cierto? Entonces, así es la santidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por ejemplo, cuando tú lees Génesis 1:26, ¿no? ¿Qué dice? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahí está haciendo alusión a la santidad. Dios es así. Imagen y semejanza incluye la santidad. Y tú llegas al Apocalipsis, capítulo 4, entonces ahí en uno de sus versículos del capítulo 4 dice, santo, 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 decían los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Entonces, ese es el hilo que va corriendo desde el Génesis al Apocalipsis, ¿no? Entonces, ahí estamos. Ahora, a ver, ¿qué es santidad? A ver, vamos. Karina, ¿qué es santidad? Ok. Ahí llega el material. Habían de... en vano me haciendo protestar contra el hermano Nelson. Ok. No, creo que Delia sabía de eso. Okay. Muy bien. Ok. Gracias. Apartados. Una de las acepciones. Muy bien. Pero recuerden, la pregunta es, ¿qué es santidad? ¿Qué es santidad? Mi pregunta no es, ¿qué significa santidad? No, así que a ver, vamos. ¿Qué es santidad? A ver, Pablo, que te estás ya medio estirando. Vamos. Ok. Bueno, tú estás hablando más de lo que significa la santidad. Mi pregunta es, ¿qué es santidad? A ver, Hortensia. ¿Cómo que no? Estás hablando y ahora dices no. Mira, eso está muy buena comparación, igual a Jesús. O sea, te ha copiado. No sé, dice. A ver, vamos. Emanuel, ¿qué es santidad? ¿Por qué? Es que le han sacado a colores, pues, por eso está coloreado. A ver, vamos. Es que muchas veces nosotros nos contentamos con respuestas un tanto genéricas o un poco diferentes y no exactamente lo que es, ¿no es cierto? Por ejemplo, todo lo que han dicho ahorita, bueno, no todo, pero lo que ha hecho Pablo y tal vez con complicidad de Hortensia, ¿no? Bueno, entonces ya está bien, pero mira, ¿qué es santidad? Escuche bien esto. ¿Qué es santidad? Santidad es la esencia misma de Dios. Eso es santidad. ¿Qué es santidad? La esencia misma de Dios. Dios es santo. Él no puede ser de otra manera. Así es. Dios por naturaleza es santo. No, ahí. Eso es la santidad. Aparte, una segunda respuesta, ¿qué es la santidad?
La santidad es el resultado de la entera santificación. Es el resultado. Una tercera respuesta, la santidad, ¿qué es? Es la demanda de Dios al ser humano. Eso es santidad, ¿no es cierto? Ahora, ya aclarado eso, ¿qué significa santidad? Y ahí entra lo que ha dicho Karina, ¿no es cierto? ¿Qué significa santidad? Apartado, listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya libre de pecado, excelente. A ver, ¿qué más? Vamos. Cristian, ¿qué dices? ¿Ah? Ok, pero no, mi pregunta es, ¿qué significa santidad? Una manera de vivir, excelente, ¿no es cierto? Ahí. A ver, vamos, David. Ya me han quitado, dice, bueno, busque otra opción. Lucía. Ah, ser puro, excelente, muy bien. No, ser puro, ok, vamos. A ver, Néstor, ¿qué es? ¿Qué significa santidad? Vivir apartado para Dios. Ok, vivir apartado para Dios, un poco más construido, está bien. Ok, listo. Entonces, recapitulamos. ¿Qué significa santidad? Apartado, apartado. No solo del pecado, sino apartado para Dios, apartado. Del resto, apartado. Es una exclusividad, básicamente. No, ahí. Luego, ¿qué significa santidad? Pureza. Pureza. Y ahí es donde implica pureza de pecado, por si acaso. No puede haber santidad al mismo tiempo estar en pecado. No existe eso. Si uno es santo, está libre de pecado. Y aquí estamos haciendo alusión tanto al pecado personal como al pecado heredado. Ambas cosas, ¿no? Ahí. Y luego, santidad significa brillantez, gloria, grandeza, ¿no? Ahí. Esas son las tres connotaciones principales del significado de la santidad. Voy a rogarles que por favor escuchen bien las preguntas, ¿no? La pregunta era, ¿qué es santidad y qué significa santidad? ¿No? Entonces, en ese sentido, ahora, eso es una parte esencial de nuestra herencia wesleyana. Ahora, díganme ustedes, queridos jóvenes y señoritas, ya, Wesley enfatizó la santidad, la vida de santidad, la entera santificación, todo lo que está conectado con eso. Ahora, al hacer eso, díganme ustedes, ¿Wesley estaba equivocado? ¿Estaba enseñando algo que está fuera de la Biblia? ¿Estaba hablando de algo que no era bíblico? No, ¿no ve? No. Entonces, eso es lo que tenemos que comprender. Cuando hablamos ese término wesleyano o wesleyana, o también podemos usar arminiano o arminianismo, ¿no es cierto? No estamos diciendo que son opiniones propias de esas personas, sino sencillamente que estos hombres, tanto a Jacobo Arminio como Juan Wesley, hablaron lo que dice la palabra de Dios. Y para su tiempo ese mensaje de santidad fue muy relevante. Si nosotros nos metemos en la historia, no, en Inglaterra se habla Inglaterra antes de los Wesley, Inglaterra después de los Wesley. Así se habla en la historia. ¿Por qué? Porque el impacto que causaron con el mensaje de santidad fue tan grande, fue tan sorprendente para los ingleses en ese tiempo. Incluso hacen una comparación. Francia cayó en una guerra civil, ¿no? ¿Por qué? Porque no había un movimiento wesleyano que proclamara el mensaje. O sea, dicen los historiadores que el movimiento wesleyano, o Wesley y todo su mensaje de santidad basado en la Biblia, libró a Inglaterra de una guerra civil, básicamente.
¿no? Y ahí es donde ha comenzado lo que hoy conocemos como escuela dominical nosotros. Raymond Rijkes era un hombre cristiano, parte del movimiento wesleyano. Y entonces un día, un domingo en Inglaterra, él observa a los niños que deambulan por las calles, porque era el único día que tenían libre y no trabajaban, porque en ese tiempo hasta los niños tenían que trabajar los 6 días de la semana, tenían que trabajar de lunes a sábado, y el único día libre que tenían era el domingo. Y esos días, mejor dicho, ese día, esos niños deambulaban, dice, por las calles de las ciudades de Inglaterra, sin saber qué hacer o en qué entretenerse. Entonces Raymond Rijkes ha dicho, mira, estos niños no van a la escuela, tienen que trabajar toda la semana, solo tienen el domingo un día libre. Entonces él dijo, yo voy a enseñarles a leer y a escribir, pero solo los días domingos. Por eso se llama escuela dominical. ¿No? Solo los domingos voy a enseñarles a leer y a escribir. Mi texto de enseñanza va a ser la Biblia. La Biblia. Entonces, así comenzó. Y Raymond Rijkes fue criticado por eso, ¿no? Le han apodado tantas cosas a la gente, le han dicho Bobby tras lo imposible, el presidente de los harapientos, así le han calificado, ¿no? Pero él ha seguido adelante y ha logrado que esos niños puedan aprender a leer y a escribir. Y después, cuando ya los ingleses han ido a colonizar lo que hoy es Estados Unidos, cuando han ido a colonizar, por eso se llama Estados Unidos, o sea, varios estados de varios países de Europa han colonizado, ¿no? Entonces, se ha ido, la escuela dominical también se llevó allí. Y allí es donde se introdujo a la iglesia, ya como tal, ¿no es cierto? Entonces, es un poco de historia. Entonces, son elementos muy importantes. ¿Por qué estoy haciendo ese recuento? Es que cuando hablamos, hermanos, del movimiento de santidad o la vida de santidad, a veces pensamos que solo es espiritual. No. La santidad es social, por si acaso. Los santos van a atender a la sociedad en las diferentes necesidades. Y si podemos quedarnos más mirando esa historia, nos sorprenderíamos. Hoy para nosotros es natural, ¿no?, que haya sindicato de trabajadores, sindicato de comerciantes y sindicato de transporte, todos esos sindicatos, ¿no es cierto? La Central Obrera Boliviana, todo eso es normal para nosotros. Pero ¿saben? Eso fue el resultado del movimiento de santidad wesleyano. Así que así aportó, hermanos. Por eso, cuando hablas de herencia wesleyana, estás hablando de todo eso. No solo es así, no santidad, santidad. No, no, no. Si soy santo, voy a ser un dirigente, un líder mejor. ¿Que hoy se ha dañado esas cosas? Cierto. Si soy santo, voy a ser un buen obrero. Si soy santo, voy a ser un buen empleador. O sea, ese es el impacto. No, si soy santo, voy a ser un mejor docente. Si soy santo, voy a ser un mejor estudiante. Eso. Y un buen cristiano, obviamente. Afecta todo eso. Y eso es lo que está diciendo aquí, aunque en el material tiene bastante condensado, porque el material que tiene es bien condensado, no está hablando de todo lo que es en verdad, ¿no? Entonces, tienen que tener en mente eso ustedes, ¿no? Ahí. Entonces, nuestra herencia wesleyana de santidad, eso es lo que tiene que ser, queridos hermanos, nuestra comprensión. Seguimos, porque podemos quedarnos hablando de eso. Nuestra confesión con el cristianismo universal. Nosotros nunca, hermanos, hemos dicho ni vamos a decir que somos los únicos, por favor. No, no, no somos nosotros los únicos.
El cristianismo es una familia muy grande, hermanos, muy grande. Y reconocemos que Dios también obra a través de ellos. Nosotros no tenemos el monopolio de la gracia de Dios ni del Espíritu Santo, por favor. No. Así que entonces tomemos en cuenta ese concepto muy claro. No somos los únicos. No, nosotros no tenemos la única, no, yo qué sé, monopolio del cristianismo. No, somos una parte, nuestra confesión con el cristianismo. Y ahí viene un concepto que ustedes también van a encontrar en el material que tienen. Son puntualizaciones, ¿no es cierto? Somos una rama de la iglesia de Cristo. Somos una rama. Si vamos a ir a un árbol, ¿no es cierto? Imagínate un árbol grande. Esa es la familia cristiana. Listo. Y nosotros los nazarenos somos una rama. No somos los únicos. Pero tenemos que tener identidad. Si alguien le pregunta a Jazz, ¿no? ¿Qué eres vos? Yo soy un ser humano. Ya, está bien, sí, eres un ser humano. Pero ¿cuál es tu identidad? ¿No es cierto? ¿Quién eres? Personalmente, individualmente. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la identidad de la iglesia del Nazareno. No hay. Así que, por favor, no somos pentecostales. Los pentecostales tienen su manera de hacer las cosas. Los bautistas tienen su manera de hacer algunas cosas. Los amigos tienen su manera de hacer otras cosas. Eclesía tiene su manera de hacer las cosas. Y bueno, cada grupo denominacional tiene su forma. En algunas cosas diferentes, ¿no es cierto? Y nosotros también lo tenemos. Y eso es parte de nuestra identidad. Y ahora, una cosa allí, jóvenes. Nosotros, usted tiene que estar seguro que todo lo que hacemos dentro de la iglesia del Nazareno es bíblico. Pongo mi cabeza. Yo cuestiono a la iglesia del Nazareno. No porque estoy en contra de ella, sino la quiero mejor. Quiero que sea mejor. Quiero que realmente se entienda lo que es ser un pueblo santo. No es solamente una serie de prohibiciones. No lo es. Como alguien ha dicho, no sé quién, Cristian creo que fue, un estilo de vida. Eso es. Un estilo de vida. Eso es lo que es. Entonces, tenemos que nosotros comprender aquello. Somos una rama, así que no somos los únicos. La iglesia es una, santa, universal y apostólica. Estamos de acuerdo con eso. ¿En dónde se enseña eso? Eso que está diciendo, la iglesia es una, santa, universal y apostólica. ¿En dónde se enseña eso? ¿Ah? No, por favor, sí, ellos usan eso. Usan eso, pero ¿dónde se enseña eso? ¿Dónde se ha dicho eso? ¿En qué se ha dicho eso? ¿Qué te pedí, David, anterior clase, hace unas... ¿Ah? Pero te he pedido aquí en una clase de esta, te he dicho, toma foto y pasales. ¿No? A ver, ¿qué era? Yo le he dicho que me saque foto y les pase, por si acaso. No. ¿Qué era? Eso se enseña en el credo de los apóstoles. Y por favor, hermanos, jóvenes, señoritas, el credo de los apóstoles no es de la Iglesia Católica Romana. No es. ¿Que ellos lo usan más? Sí, estoy de acuerdo. Pero el credo de los apóstoles fue escrito por cristianos del segundo siglo, cuando no existía la Iglesia Católica Romana, por si acaso. Así que sácate de la mente, ¿no? A veces la gente tiene como que la Iglesia Católica siempre ha existido. No.
La Iglesia Católica existe como tal, con ese nombre, a partir del 31 de octubre de 1517. A partir de aquello, como lo es ahora. Entonces, el credo de los apóstoles. A ver, ¿cuántos saben el credo de los apóstoles? Pues entonces, ya les has pasado, a ver, busquen, sí que les ha pasado a David. No soy yo. A ver, los líderes, ¿dónde están? A ver, ya, líderes. ¿Ah? A ver, ya, a ver, pásense un ratito, a ver. A ver, vamos a leer juntos al unísono, por favor, ya el credo de los apóstoles. Ok, 2, 3. Creo en Dios, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Creo. Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado en la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia. Ok, eso es 100% cristiano, hermanos. Ese credo se ha formulado para contrarrestar el ataque de los marcionitas, el ataque de los montanistas y el ataque de, hay un tercero más, a ver, ya hemos mencionado marcionitas, montanistas y los gnósticos, ¿no? Ellos estaban atacando a la fe cristiana, estaban negando la Trinidad, todo eso. Entonces se ha formulado, los cristianos lo han formulado, ese credo. Entonces es cristiano, por favor. Y justamente cuando yo le pedí a David que tomara una foto y les pasara, no, del himnario Gracia y Devoción. Ahí está. Ahí está. Detrás de los himnos hay lecturas, ¿no? Bíblicas y lecturas. Y ahí está. El primero es credo de los apóstoles. Después la oración del Padre Nuestro. Bueno, entonces, hermanos, ahí dice que la iglesia es una, es santa, universal y apostólica. Y nosotros somos una parte de esa iglesia. A veces yo digo a algunos amigos, a algunas personas que conozco de otras denominaciones, a veces como que ellos quieren decir que son mejores, que cosas así, ¿no es cierto? Yo les digo, un momentito, oye, ¿en el cielo vas a tener un lugar aparte? En el cielo, ahí va a decir, pentecostales aquí, por favor, de preferencia, va a decir. No, abajo. No, entonces, no, hermanos. En el cielo vamos a estar todos juntos, porque Dios tiene solo una iglesia, una novia, una esposa. No, el Señor tiene una, no tiene 2 y 3. Pero ahora eso quiere decir que yo voy a ser un cristiano genérico. No, yo tengo que tener identidad. ¿No? Y alguna vez yo digo, no, y espero que no lo tomes en serio lo que voy a decir, ¿no? Que si no te gusta la iglesia del Nazareno, oye, andate tranquilo, donde puedes servir al Señor tranquilo. Pero no hables mal de la iglesia del Nazareno. Claro, no hables mal. Porque se van y están hablando pestes ahí de la iglesia, que allí es, que así, que así. Por favor. Entonces yo tengo que tener identidad, identificarme, ¿no es cierto? Entonces, eso es justamente, básicamente, la base sobre el cual tú eres miembro. Si eres miembro es que aceptas y estás de acuerdo. Y después, entonces, no puedes estar hablando otra cosa. Claro, entonces, tenemos que tener eso de una forma clara. Recibimos los credos ecuménicos. Ahí está, ya hemos dicho uno, el credo apostólico.
Pero hay muchos más, hermanos. No es el único. Hay otro, el credo trinitariano, se llama, específico. Es de Apolinar, ¿no? Es el líder Apolinar que propuso eso. Hay el credo calcedónico, o sea, hecho en Calcedonia, que tiene que ver con la doble naturaleza de Cristo. Que Cristo es 100% divino, que Cristo es 100% humano. Y en Cristo esas dos unidades, voluntades se unen de la manera perfecta y eso hace que Cristo sea diferente de todos los seres humanos. Bueno, entonces ahí está ese otro credo. Incluso si podemos ir un poco más atrás, hay el credo cesariano, ¿no? O sea, que se ha hecho en Cesarea. Entonces, hay varios credos y nosotros estamos de acuerdo con esos credos. ¿Por qué? Porque fueron hechos por cristianos temerosos de Dios, ¿no? Por hijos e hijas de Dios que han formulado esos cristianos, no, esos credos para contrarrestar los ataques de las enseñanzas equivocadas, de las herejías que surgían en ese tiempo, ¿no? Entonces, eso es en esencia lo que nosotros tenemos. Somos uno en la predicación del evangelio esencial. Claro que sí. Si tú vas a ir a una iglesia luterana y él te invita a hacer evangelismo y él va a hablar del amor de Dios, del pecado, de Cristo y del perdón. ¿Sí o no? Eso es lo esencial. Entonces estamos de acuerdo con eso. Por eso a veces hay algunas actividades como, no se hace mucho a menudo ahora, pero antes no, se hacían las cruzadas. Todas las denominaciones se juntaban para hacer una campaña de evangelismo en el estadio. Lo último que hemos hecho es en el estadio de Achumani, ¿no es cierto? Allí. Entonces, ya. Pues no podemos, ¿no? Ahora, imagínate, sería algo ilusorio, algo ingenuo, ¿no? Ya los nazarenos vamos a ganar Bolivia para Cristo. Por favor. No podemos ganar ni en nuestra zona y queremos ganar Bolivia. Entonces necesitamos, ¿no?, trabajar juntos. Tiene que haber unidad de propósito en nuestra tarea de evangelismo y discipulado. No podemos estar peleando, hermanos, pero tampoco seamos irrespetuosos. Eso es un gran problema de muchos cristianos. Van a otra iglesia y están hablando como que ellos tienen, no, la pomada divina, no, para solucionar y que los demás están perdidos y todo. No podemos actuar así. Tenemos que ser respetuosos. Y también pedir lo mismo, ¿no es cierto? Yo les digo a algunos, ¿no?, predicadores alguna vez, mira, oye, te voy a invitar a que prediques en la iglesia, pero por favor, predícame la palabra. No me prediques tu denominación. ¿No ve? No me prediques eso. Predica la palabra. No, si vas a enseñar, pues enseña lo que dice la Biblia, por favor. Lo que es tu identidad para tu propia congregación. Entonces tenemos que ser. Pero en lo esencial, hermanos, estamos hablando la misma palabra del Señor. Estamos hablando de que a través de Jesucristo hay salvación, no hay otro. No podemos decir otra cosa. Entonces tenemos que tener claridad en ese sentido. Esto es algo que salió en una revista, ¿no?, en inglés, de ahí se tradujo, ¿no? Ahí, el árbol de los grupos religiosos. El árbol, ¿no? ¿De dónde venimos? Ahora, hemos dicho, ¿no?, nuestra herencia wesleana de santidad. Pero no quedamos ahí, hermanos. Nosotros tenemos una conexión mucho más grande. Ay, me he olvidado traer mi puntero. No sé si alguien quiere inventarse. ¿Sí? ¿Alguien tiene bastón? Ok. Entonces, ahí. Mira, a ver, su atención. Algunos han tomado fotos, está bien. Ok, mira. Tú ves aquí abajo, vamos a ir de aquí abajo, la iglesia del Nazaret. Ok, gracias. Ahora, a ver, vamos a probar si aguanta.
Ok, no, aquí. Iglesia del Nazareno. Voy a ir de aquí, ¿no? ¿De dónde venimos nosotros? Bueno, venimos del movimiento, ¿cómo dice acá? Iglesias Wesleyanas de Santidad en los Estados Unidos, ¿no? Había un gran movimiento, entonces de ahí es donde venimos y muchas otras denominaciones vienen de ahí. Pero este movimiento a su vez viene de la Iglesia Metodista, que comenzó en Inglaterra con los Wesley, ¿no? Lo que hablamos del movimiento wesleyano, ¿no es cierto? ¿Por qué les han dicho metodistas? Porque eran muy disciplinados, ordenados, eso, ¿no? Ahí, entonces, metodistas. Y cuando una vez le han entrevistado a Wesley, le han dicho, ¿y ustedes se identifican con el nombre metodista? Juan Wesley dice, ni siquiera hemos tenido la oportunidad de escoger nuestro nombre, nos han impuesto, dice. Por su disciplina, por su orden, como eran, entonces ya, metodistas. Pero esta iglesia viene de lo que es la iglesia anglicana. La iglesia anglicana era una iglesia completamente para los ingleses en Inglaterra. ¿Por qué? Porque Enrique VIII se ha peleado con el Papa porque el Papa no quería autorizar su matrimonio. Entonces se ha peleado con eso y entonces ha dicho ya no queremos la intromisión de la Iglesia Católica Romana, así que fuera los sacerdotes, nosotros vamos a tener una iglesia anglicana, la iglesia propia va a ser anglicana, listo. Pero al final es otra versión de la Iglesia Católica Romana. Pero ya ellos podían designar a sus sacerdotes, todo eso, ¿no? Como que se ha separado de la Iglesia Católica Romana. Entonces, pero a su vez esto viene de lo que es el protestantismo. Protestantismo. ¿No? Ahí. Esto es la Reforma Protestante. Ustedes en historia, en el colegio, han estudiado historia y entonces hay una etapa, ¿no? El periodo de la Reforma, ¿sí o no? Los profesores pasan volando eso, no quieren concentrarse ahí. No, es que son cosas religiosas y listo, ¿no? Y vamos al otro periodo de la historia. Pero sin embargo, aquí es donde se ha regresado. A partir de esta fecha, hace rato mencioné una fecha, 31 de octubre de 1517. Ahí es donde ha comenzado la Reforma Protestante. ¿Qué era la Reforma Protestante? Regresar a las Escrituras, a la Biblia. Regresar a la sola fe en la salvación. Regresar a solo Cristo. Regresar sola gracia, Cristo, fe, Biblia y solo la gloria a Dios. Listo. Desde este punto existe la Iglesia Católica Romana como tal. Antes no hay. No hay, ¿no? Y también la Iglesia Ortodoxa Oriental, no, eso. Pero de ahí seguimos subiendo. Por eso nosotros nos identificamos con el cristianismo, con esa gran familia cristiana, ¿no? Ahí. Pero esto desprende del monoteísmo judío de la Biblia y eso de Dios. Así es nuestra conexión, de ahí venimos. Por eso nosotros evitamos los extremos. Los extremos. Es fácil para muchos saltar a los extremos. Algunos nos dicen bien conservadores, ahí así es. Otros bien liberales, y a todos. No. La Biblia no está a favor de esto, tampoco de aquello. Nos da principios que nos van a mantener en un sano equilibrio bíblico. ¿No? Eso es lo que básicamente. Entonces, esa es nuestra genealogía denominacional. De ahí venimos. Y por eso nosotros reconocemos esta gran familia cristiana, ¿no es cierto? Pero no somos los únicos. Hay otros más. Pero nosotros somos la iglesia del Nazaret. Listo. Y hay muchas cosas que hoy nosotros no hacemos, tristemente. Deberíamos de revisar un poco más nuestra herencia wesleyana. Bueno, yo digo, no, nuestra herencia bíblica. Nuestra herencia bíblica.
Entonces tenemos que tomar muy bien en cuenta. ¿Me indican la hora, por favor? Para las 10. Ok, hasta las 10, ¿no ve? Ok. Nuestra herencia fue sustentada por el avivamiento wesleyano. Sí. ¿Por? Ah. Ujú. Ujú. Bueno, las cruzadas han ocurrido antes de este periodo y después de este periodo también. No, antes, ¿por qué? Porque tienen que recordar ustedes la invasión de los turcos, ¿no? Entonces, que han amenazado ese cristianismo tan decadente, tan deteriorado, que se había mantenido hasta entonces. Ahora después, en la famosa Inquisición, pues que ha hecho la misma iglesia pensando recuperar el terreno que había perdido con la reforma protestante. Eso no, después. Y haya habido las grandes santas inquisiciones. Una vez estaba en Lima y he visitado allí el museo, ¿no?, de la Inquisición, o sea, cómo mataban a los cristianos los propios católicos, ¿no? Ahí. Y la Iglesia Católica, discúlpenme, por favor, hermanos, es realmente hasta hoy, hermanos. No, no. A ver, usted lea el Opus Dei. Lea sobre el Opus Dei dentro de la Iglesia Católica. No se habla mucho de eso. ¿Qué es el Opus Dei? Realmente es una sociedad secreta, ¿no? Aunque su enfoque es bien bonito, ¿no? Honor al trabajo, todo lo que quieras, ¿no es cierto? Entonces, todo eso ha venido a suceder. Ahora, antes ha sucedido porque querían recuperar, porque Jerusalén había sido tomado, la Tierra Santa había sido tomado por los turcos, por los maometanos, ¿no es cierto? Entonces querían recuperar eso y para eso se han hecho las cruzadas. Pero ya después ha sido las cruzadas para hacer que regresen los protestantes al seno del catolicismo romano, ¿no? La Santa Inquisición, ahí, básicamente. Por eso cuando los españoles llegaron a nuestras tierras, dicen los historiadores, ¿no?, que le han encontrado a Atahualpa, y a Atahualpa le han ofrecido una Biblia, le han dicho, ¿no? Esta es la voz de Dios. Sí. Y entonces, Atahualpa dice entonces, si es la voz de Dios, él se pone al oído, quiere escuchar, no escucha nada, lo sacude y vuelve a ponerse. No escucha nada porque le han dicho, esta es la voz de Dios. Entonces lo tira a la Biblia. No, lo tira a la Biblia. Entonces, hermanos, eso es lo que tiene que ver con muchas otras situaciones. ¿Ok? Nuestra herencia wesleyana, bueno, nuestra herencia fue sustentada por el avivamiento wesleyano. Listo. El cristianismo en Inglaterra, después de la Reforma Protestante, ya con los luteranos como denominación, con la Iglesia Reformada, con los anglicanos, los anabautistas, los valdenses, los cátaros, ¿no es cierto? Eran varios grupos religiosos después de la Reforma. Transcurriendo el tiempo, han caído en decadencia, como hoy también estamos nosotros. Sí, pues estamos, sí somos iglesia, pero no influimos en nadie. En la sociedad no impactamos. Y así estaba. Entonces ahí viene el movimiento wesleyano impactando a la sociedad, ¿no? Una de las cosas que se reconoce al wesleyanismo es que él, no Juan Wesley y otros que eran los líderes,
comenzaban en las universidades, ¿no? Ganando a la gente, hablando de Cristo. Y tanto fue creciendo y afectando a otros, afectando a la iglesia, la misma iglesia anglicana de la cual era Wesley, ¿no? Tanto ha crecido y ha seguido multiplicándose, entonces, al punto que han impactado en la sociedad. Por eso se les reconoce como tal. No hay mucho, hermanos, ¿no? Cuando yo estaba estudiando en el seminario, había un solo libro nomás, Vida y Obra de Wesley, había un libro. Hasta ahora todavía existe ese libro en la biblioteca del seminario. Eso teníamos que leer, listo. Pero después se ha publicado 14 tomos de las obras de Wesley, 14. No se ha traducido del inglés al español. Justo González fue el que tradujo eso. Me gustaría que lo lean, realmente es genial leer esos libros, ¿no? Ahí. Incluso, mira, tú puedes leerla, hay volúmenes de cartas de Wesley. Wesley escribía cartas respondiendo preguntas teológicas doctrinales. No ahí. Pero en el inglés, por favor, hay más de 50 tomos de los escritos de Wesley. Y nosotros conocemos muy poco. ¿No? Hay más de 50. Si habláramos del repertorio de los himnos, por ejemplo, del repertorio de los himnos, si habláramos, hermanos, por lo menos Carlos Wesley era un compositor, músico y compositor, escribió 11,000 himnos, de los cuales se han traducido solo 3,000 al español, y de los cuales tenemos creo que 3 o 4 en el himnario Gracia y Devoción. ¿Ah? Por ejemplo, a ver el himno número 10. De Gracia y Devoción, ¿quién sabe? El número 10. Número 10 en Gracia y Devoción. Ya, cante. No, entonces, que cante, ¿quién sabe? El número 10. Ahí está, con música más. Ok, no, ahí. Quisiera yo con lenguas 1000 a mi Señor cantar y de mi Rey y Redentor las glorias celebrar. Entonces, realmente hay mucho que nos falta conocer, ¿no? Hay tanta riqueza teológica, hermano. Y aquí, si ya he dicho el año pasado, van a disculpar, pero un desafío para los músicos y los que cantan. Isaac Watts es otro músico que está algunos himnos de él en Gracia y Devoción. Isaac Watts era un joven que se quejaba de lo que cantaban en la iglesia de su tiempo. Cada vez les reclamaba a su padre, le decía, ay, lo que cantan en la iglesia, aburrido, no me gusta. Y tanto escucharle el papá, un día le dice, muy bien, hijo, si estos no te gustan, tú haz algo mejor. Y dice que Isaac Watts cada semana traía un nuevo canto que cantar en la iglesia, compuesto, letra y música. Claro, tenemos que llegar ahí. No es agarrar como muchos cantantes cristianos hacen, agarrar la música del mundo y ponerle letra cristiana, ¿no es cierto? Pero eso es lo que hace la mayoría. Por ejemplo, a ver, ¿qué es? De los aguatiñas eso, de los, dicen a ver, Maya, paya, kimsa, pusi, pesca, ¿no es? Colilita y así, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué han puesto? El amor de Dios es eterno, no es como el amor humano pasajero. ¿Qué ha pasado? A ver, eso es lo que no debe pasar, hermanos. Claro, tiene que haber composición, escritura, letra y música, hermanos. ¿No? Entonces, por eso hay mucho que explorar en esto, ¿no? Del
movimiento wesleyano. El movimiento wesleyano del siglo XVIII, eso es donde ha comenzado en Inglaterra, caracterizado por la predicación de los Wesley. Ok, ellos predicaban la palabra. Nosotros ahora no, solo los predicadores locales pueden predicar. ¿Quién dice eso? En la iglesia sí, pero si tú quieres predicar, salga a la calle, salga a la plaza, predique, vaya a predicar, aprenda a predicar. No está limitado a aquello. Había un pastor argentino, Ramón Bauzá. Él era, dice, no, cuando era joven le molestaba a su pastor, pastor, quiero predicar, que no me deja predicar, no me da oportunidad. Y comenzaba, como dicen ¿no? popularmente, hinchaba al pastor, ¿no? Ya, al final el pastor dice, muy bien, ¿quieren predicar? Muy bien, vamos. Han ido a la calle, en un mercado, dice, no, predique ahora aquí. Es que no solo es predicar en el templo. Claro. ¿Dónde va el pescador? ¿Dónde están los peces? Y a veces nosotros queremos pescar dentro de la iglesia a los nuevos. No, no, no. Hay que ir donde están. Entonces, esa es una de nuestras características. Los círculos de los discípulos. Mira, el discipulado fue esencial en el movimiento wesleyano. No, ahí, un primer nivel, sociedades, eran grupos, más o menos de 30, un poco más, menos así, ¿no? Sociedades se llamaban. Aquí, ¿qué se les enseñaba? Pura Biblia se les enseñaba. Doctrina, ¿no? Discipulado, fuerte. Y tenían que asistir. Tal vez controlaban como ahora les están controlando a usted, no sé, pero tenían que estar ahí. ¿No? Ok. Las clases, eso ya era un grupo más reducido. Aquí tenían que testificar cada uno de cómo las había ido en la semana. ¿No? A ver si han tenido caídas o han pecado o algún problema. Entonces se reunían justamente para hablar de eso, ¿no? Y ahí se les enseñaba cómo vencer esas situaciones. Y por último, habían lo que se llamaban las bandas. Por si acaso no eran pandillas, por si acaso, ya, ¿no? Entonces, bandas, ¿no? Entonces, estos eran un grupo más reducido. Esto ya era para formar carácter. A ver, ¿por qué tienes tú esas actitudes? ¿Por qué? A ver, ¿por qué eres tan renegón? ¿Por qué cuando alguien hace algo malo ya quieres reñir nomás? ¿Por qué? Entonces, trabajar carácter. Eso es lo que se hacía. Entonces, imagínense, predicación de los laicos y discipulado. Eso es. Adoctrinamiento, enseñanza de la palabra de Dios. Esto es lo central, lo esencial en el movimiento wesleyano. Y esa es nuestra herencia. Y eso es lo que nos habla la palabra de Dios también a nosotros. Entonces, por esa razón. Ok, contribuciones distintivas, para ir cerrando. Algo que ha contribuido, algo que ha enfatizado y ha sido muy particular del movimiento wesleyano, eso, énfasis en la entera santificación, como provisión de la gracia de Dios. La gente que dice, y nosotros, algunos de ustedes también, no se puede vivir sin pecado en este mundo. Siempre pecamos. No, con nuestra mirada, con nuestras palabras, con todo. Siempre estamos pecando. Así que hoy día hemos venido al culto para arrepentirnos. Así hablan algunos nazarenos. Pero hermanos, a ver, te hago una pregunta. ¿Es posible vivir sin pecar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si lo vives en un minuto. Ok, está bien. Entonces yo te voy a decir, entonces vivamos la vida minuto a minuto. No, ahí. Entonces, hermanos, ese es un concepto general. Pero, hermanos, la Biblia enseña que debemos vivir y es posible vivir sin pecar. Claro. Sino, ¿qué hacemos con 1 Juan 3:9? ¿Qué hacemos con ese versículo? Cuando dice, no, el que es nacido de Dios
no practique el pecado, porque es nacido de Dios. Porque la simiente de Dios ha sido derramado en su ser. Por lo tanto, no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué hacemos con eso entonces? Entonces, queridos hermanos, realmente eso fue una particularidad del movimiento wesleyano. No hay entera santificación sin el bautismo con el Espíritu Santo. Y el bautismo con el Espíritu Santo no es para algunos privilegiados dentro de la congregación. Es una experiencia, debería ser una experiencia normal para todo hijo, para toda hija de Dios. Entonces, hermano, y cuando eso pasa, realmente tu vida cambia. Tú eres transformado. Tu vida es totalmente consagrada al Señor. ¿No? Ahí. ¿Es posible? Claro que sí. Claro que sí. Porque sería una contradicción decir que Dios nos limpia de todo pecado y que sigamos pecando. Es una contradicción, una paradoja, realmente. Entonces, por favor, tome muy bien en cuenta. Reformar el continente extendiendo la santidad bíblica. Esa es nuestra misión distintiva. Nosotros tenemos ese objetivo como Iglesia del Nazareno. ¿Por qué? Porque Dios dice que tenemos que ser santos porque Él es santo. Desarrollo enfático, renovado en la santidad cristiana. Eso es lo que tenemos que predicar. Eso es lo que tenemos que ser. ¿No? Ahora nosotros vemos, ¿no?, como que es imposible ser santo. Es que, hermano, nosotros mismos somos culpables de aquello. Hemos confundido lo humano con lo carnal. Lo humano no es pecado. Hacer las cosas malas de manera premeditada, claro que sí. Eso es lo que está mal. Bueno, vamos a seguir hablando, ¿no? Cultos campestres de búsqueda de la santidad. Hermano, eran tiempos. Toda una semana, 2 semanas, se iban al campo, acampaban, hacían una carpa grande para sus reuniones y se predicaba la santidad ahí, y los cristianos que estaban ahí buscaban ser enteramente santificados. Eso fue un énfasis bien fatal, terrible. Entonces, así es como ha venido a suceder, queridos hermanos, ¿no? Nuestra unidad es la santidad bíblica, así fue. ¿No? Y ahí estamos un poco de historia de cómo la iglesia se ha venido uniendo a otros grupos de santidad, y así es como hemos llegado a ser iglesias, a una iglesia internacional. Ahora no solo somos una iglesia internacional, ahora somos una iglesia global, ¿no? En el mundo, 165 países, ¿no? Ahí. La iglesia del Nazaret. Seguimos creciendo y bueno, ahorita estamos batallando en los países árabes, en la ventana 1040. Ahí estamos predicando el Evangelio. Hace 3 años atrás, en Bangladesh, la capital, ¿no?, de ese país, se han reunido 50,000 nazarenos para celebrar el día de Pentecostés. La iglesia está creciendo a pesar de que está siendo perseguida. Nosotros tenemos la gran libertad y tanta libertad y no aprovechamos, ¿no? Entonces, eso es algo que también debemos mencionar. Esta es la fecha oficial ese es el inicio de la Iglesia Nazarena. La Iglesia Nazarena comenzó en octubre de 1895, pero en octubre más adelante habían otras uniones, por eso es lo que están viendo, y estos datos tienen ustedes en su material que se les ha entregado. Más tarde se ha dejado la fecha oficial de fundación, es el 13 de octubre de 1908, eso es, ¿no? De ahí hasta aquí ya tenemos más de 100 años en el mundo. En Bolivia te estamos llegando por los 80, creo, si no estoy equivocado, vamos por ahí, entonces vamos adelante y seguimos predicando el Evangelio. ¿Listo?
Muy bien. Nuestra herencia está cimentado en los ejes centrales de las doctrinas bíblicas. Por favor, hermanos. Nuestra herencia arminiana wesleyana está fortalecida por la unión de muchas denominaciones de santidad. Se han unido a la iglesia. ¿Por qué? Porque era una iglesia predicando la palabra. Era una iglesia predicando lo que enseña la Biblia, administrando correctamente. Todo. Entonces, muchas otras se han unido y hasta hoy en día siguen uniéndose. Lo último que ha vivido aquí el distrito La Paz, por ejemplo, en Sucre, se han unido muchas iglesias que eran iglesias de fe, así era el grupo. Se han unido a la iglesia del Nazareno, ¿no? Y entonces por eso tenemos presencia nazarena en Sucre ahora, ¿no? Ahí. Entonces, todo es. Así que nuestra herencia arminiano-wesleyana es claramente sustentada por la misma palabra de Dios. Queridos hermanos, jóvenes señoritas, esas son nuestras herencia wesleyana de santidad. De ahí venimos. Esos son nuestros énfasis. Todo corroborado con la palabra de Dios. Ahora que tienen el material, pues entonces comiencen a estudiar, por favor. Ya hemos hecho la parte introductoria donde dice bienvenidos a Fundamentos y hemos tocado lo que es el primer tema, ¿no? Nuestra herencia wesleyana de santidad, ¿ok? Y así vamos a seguir, así que estudien. Ya les he advertido la anterior vez cuando nos hemos reunido, yo puedo aparecer en la próxima, que es de aquí a 15 días, con un examen escrito, ¿no? Así que estudie, hermano. Claro. Una preguntita puede ser, unita nomás puede ser, ¿no? Pero de esas que te hace humear. Claro, así que estudie, hermanos, estudie. No, nada más, queridos hermanos, que Dios nos bendiga, creo que ya es tiempo. Gracias, bendiciones.